Santiago de Compostela tiene una población de casi 100.000 habitantes, no llega a los 100.000, pero anualmente recibe casi 450.000 personas que vienen en la peregrinación del Camino de Santiago o que vienen a conocer simplemente la ciudad. Eso significa, amigos, que esta ciudad recibe por día casi 1.200, 1.300 personas que se vienen a hospedar acá. Imagínense lo turística que es esta ciudad, que es relativamente pequeña, pero por donde caminas vas a ver hoteles, hostales, albergues y todo condicionado para la cantidad de gente que reciben, muchos restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Bienvenidos a Santiago de Compostela. Hoy les voy a platicar sobre el tema del Camino de Santiago. Les voy a despejar todas las dudas que puedan tener porque ya me informé muy bien sobre este tema. Bienvenidos. Empecemos por lo primero. ¿Qué es el Camino de Santiago? ¿Qué significa? Bueno, amigos, así es como se denomina a un conjunto de rutas de peregrinación cristiana que tuvo origen en la época medieval. Esta peregrinación sale desde diferentes puntos de Europa y otros lugares y llegan a Santiago de Compostela, donde se encuentra la tumba de Santiago el Mayor. Santiago, uno de los apóstoles de Jesús, fue enterrado precisamente en esta ciudad, en la zona de Galicia, en la ciudad de Compostela. En su versión más moderna, en el siglo XX, el Camino de Santiago no solo es una peregrinación cristiana, religiosa. Muchas personas lo hacen porque es uno de los itinerarios culturales más importantes y famosos del mundo. Lo hacen con motivos espirituales, deportivos, de entrega al mundo, de aprendizaje, de cambio. Bueno, ya se ha convertido en una experiencia de vida por todo lo que puedes conocer y aprender. Imagínense recorrer muchísimos kilómetros por donde vas viendo la historia de Europa, la historia de España, de Francia o de Portugal, dependiendo del lugar en el que partas para hacer este recorrido. Dicen que hay un sitio para todo el mundo en el Camino de Santiago y que hay un camino para cada persona. No es el mismo para todos. Los caminos que componen la peregrinación de Santiago pasan por España, Francia o incluso Portugal. Muchos kilómetros que varían en longitud, por supuesto, y en dificultad, pero todos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El camino está señalizado para que los peregrinos sepan por dónde deben ir. En Francia, por ejemplo, se señaliza con colores blancos y rojos, mientras que en España se utiliza el amarillo y el azul. Y por ahí me decían que es como una especie de flecha encima de un azulejo similar a una concha. ¿Por qué la concha? Porque dicen que el apóstol Santiago naufragó cuando venía desde Palestina y llegando a España, pues tuvo este aparatoso accidente y a partir de ahí utilizan la concha en representación de este momento. Hay personas que lo recorren a pie, otras en bicicleta o incluso en caballo. Amigos, y desde hace muchos años esta peregrinación ha logrado que los pueblos se unan, que los pueblos formen asociaciones, tanto europeas como no europeas, para motivar a que las personas inicien el viaje. Por supuesto, también es un negocio porque mueve mucho dinero en esta zona de España, en el norte de toda la región, en lugares de Francia y en Portugal. Es un negocio redondo y desde 1987 ha sido declarado como itinerario cultural por la Comisión Europea. Se estarán preguntando desde dónde comienza el Camino de Santiago. Pues amigos, hay muchos caminos y cada día encuentran y recuperan más zonas de este camino. ¿Por qué? Porque en algún momento muchos peregrinos venían desde Italia, otros de Francia, de Portugal, incluso de Inglaterra o las costas de Alemania. Por eso el camino tiene realmente muchos caminos. Lo primero que tienes que hacer es decidir por cuál vas a comenzar. ¿Cuál es el que tú quieres hacer? La ruta más conocida, la más popular, la típica es la que parte desde Francia. Seguramente lo habrás escuchado. Es la que tiene mejor infraestructura, más promoción, mejor señalización.
Por eso muchos peregrinos hacen esta ruta. Pero ¿qué pasa, amigos? También es la más masificada, la que tiene más caos. Quizá en alguna época del año va a ser difícil que encuentres hotel o incluso caminando por la ruta va a haber mucha gente y no vas a poder disfrutar como quisieras de los paisajes y de la soledad en caso de que quieras tener un espacio más solitario. Pero la francesa es la ruta más conocida. Recomiendan que si vas a hacer la ruta por el camino francés, te levantes muy temprano para llegar al siguiente destino, a la siguiente etapa, lo más temprano posible y alcanzar una plaza para dormir, porque puede haber mucha afluencia y te puedes quedar sin un sitio donde pasar la noche. El segundo camino más conocido es el portugués. Este puede empezar, amigos, desde Lisboa o desde Oporto y sube por todo Portugal hasta que llega a la frontera con Galicia. Al entrar a Galicia va a pasar por varios pueblos importantes de esta zona, pueblos de mucha tradición, de mucha historia, hasta que llegan finalmente a la ciudad de Santiago de Compostela. Esta ruta me dicen que también tiene una versión más costera, por donde vas disfrutando de la vista hacia el océano Atlántico. Muchas personas se quejan de que la ruta tiene momentos en los que tienes que caminar por carretera, que no todo es sendero, no todo es bosque, no todo es pasto. Hay momentos donde tienes que ir acompañado de los carros, que puede ser un poquito peligroso o bueno, también incómodo y no tan bonito como podría ser la ruta francesa. Pero ¿qué pasa? Que la ruta de Portugal es más fácil de recorrer, es un poco más corta que la otra. Eso sí, tiene albergues, tiene infraestructura, tiene señalización y tiene todo lo necesario para poder recorrerla con facilidad. Todos los caminos conducen a Roma, pues todos los caminos conducen también a Santiago. Hay una tercera ruta, que es el Camino del Norte, que pasa por toda la costa cantábrica de España. Ciudades como San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, y después entra a Galicia por la ciudad de Ribadeo. Una vez entrando a Galicia, abandona la costa, se mete a ciudades y a pueblos del interior de Galicia hasta que llega a Compostela. Esa es la ruta del norte. Se preguntarán por qué tanta naturaleza en este video, y es porque quiero acercarlos a lo que la gente ve en el Camino de Santiago. Me dicen que es muy parecido a los paisajes que hay en los parques y bosques aquí en la ciudad. Todo verde, por ejemplo, si vienen en la época de otoño van a ver mucha lluvia y ya las hojas cayéndose, hojas naranjas de muchos colores, pero digamos que es muy parecido al recorrido que estoy dando en este video. También está el camino primitivo, como su palabra lo indica, es el más antiguo. Por ende, el más complicado, amigos, es la ruta más difícil de caminar, eso sí, es el más corto. Por lo que si tienes poco tiempo, te recomiendan hacer este camino. Empieza en la Catedral de Oviedo y recorre varios pueblos de Galicia hasta que se conecta con el camino francés. Y a partir de ahí ya llega a Santiago. Dicen que este camino recorre mucha montaña, por lo que no es recomendable hacerlo en bicicleta, solamente a pie, pero eso sí, tener cuidado con los desniveles porque muchas personas se lastiman las rodillas, los tobillos y bueno, en general las piernas caminando. Estoy en el Parque Bonaval y miren, amigos, la estructura que se conserva como de murallas, parece un antiguo templo romano. Esta parte de acá me decían que era como un estadio, una especie de estadio, y ahora parece como un cementerio, pero no lo es. Está muy interesante toda esta estructura en piedra, ya comida por el musgo, grande, y además hay una iglesia que es esta de acá. Muy bonito, es completamente gratis, abierto al público, digamos que no cierra de hecho, y bueno, para venir y conocer esta parte de la historia de Galicia. Y miren, wow, escuchen, una gaita. Estas construcciones, ¿cuántos años tendrán? ¿Cómo se mantienen todavía en pie?
De hecho, parecen como muy inglesas, muy celtas. Y a propósito de gaitas, viene el camino inglés. Este camino, amigos, empezó en la Edad Media, cuando personas de las Islas Británicas y del norte de Europa llegaban en barco hasta el puerto de La Coruña o de Ferrol. Y a partir de ahí se volvió un camino de peregrinación. Ahora lo toman desde La Coruña o desde Ferrol o desde otros pueblos costeros de Galicia, y el camino cubre aproximadamente 111 kilómetros hasta la ciudad de Santiago. Incluso se le llama el Camino de los Faros, me imagino porque tiene una conexión con los ingleses y con el mar. Amigos, esta ciudad, me cuentan por ahí, que fue invadida hace muchísimos años por los celtas y por los vikingos. Era, digamos, como un destino muy popular en la ruta de estas comunidades, y por eso aquí las construcciones y ciertas cosas culturales tienen que ver con la cultura de estos pueblos del norte de Europa. Después viene la ruta Vía de la Plata. Es una ruta que suele empezar en Andalucía, en la ciudad de Sevilla, o en Mérida, que es una ciudad que queda en el estado, por así llamarlo, de Extremadura. Es, digamos, como la capital. Este trazado recorre todo España, digamos, como desde el sur hasta llegar a Galicia, pasando por varios pueblos. Muchas personas deciden no hacerlo desde Sevilla, sino simplemente desde Salamanca, lo que recortaría casi 289 kilómetros, porque la ruta completa tiene 622 kilómetros en total. Y en algún tramo, en algún punto, se conecta con la ruta francesa. Muchas de estas rutas salen de diferentes lugares y conectan ya sea con la ruta en Portugal o con la ruta conocida como la francesa. ¿Dónde se termina el Camino de Santiago? Bueno, según la Iglesia Católica, termina en la Catedral de Santiago, donde se encuentran los restos del apóstol Santiago. Sin embargo, una tradición precristiana dice que el camino termina en Fisterra, que es una ciudad costera hacia el océano Atlántico. La consideran como el final del mundo. Eso dicen las personas que creen en esta